Sin FM, la voz que conecta, presenta Enfoque Nacional, donde la información y la opinión se encuentran. Bienvenidos a Enfoque Nacional, el espacio donde analizamos con rigor y profundidad los temas que impactan a nuestra sociedad, como son la política, la seguridad, educación, entre otros. Aquí la opinión informada se convierte en el motor para entender y transformar nuestro país. Comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que sin duda ha marcado una nueva era en la forma que aprendemos, como es la educación virtual. ¿Es realmente una solución accesible y efectiva o una alternativa que aún deja muchas brechas? Acompáñenme, entremos como una anécdota personal. Desde mi punto de vista, la educación virtual fue una herramienta clave durante la pandemia. Recuerdo cómo las clases se trasladaron en cuestión de días al mundo digital. Al principio fue un caos, eso nadie lo puede dar y aún recordamos cómo ciertas instituciones no lograban asimilar esa situación y improvisaron. Pero luego, poco a poco, todo fue tomando forma. Sin embargo, no todo fue positivo, como les digo. Como muchos, me encontré con desafíos técnicos, distracciones en casa y una sensación constante de estar desconectado del entorno educativo tradicional, en lo que era casa-aula, aula-casa, comúnmente con el docente interactuando estudiante-docente, docente-estudiante. Dentro de la accesibilidad y la flexibilidad, uno de los grandes beneficios que tiene esta educación virtual es su flexibilidad. Podemos estudiar desde nuestra casa o desde cualquier lugar que nos encontremos, a cualquier hora. Esto ha sido fundamental para personas que trabajan o cuidan sus bendiciones o hijos y viven en zonas rurales. Esta gente que realmente de la clase media abajo realmente lo limita ciertas cosas como es de conocimiento público. Pero ¿eso es suficiente para decir que es inclusiva? Genera una gran incertidumbre. La realidad es que no todos tienen acceso a internet estable o algún tipo de dispositivo adecuado para conectarse de manera virtual. Muchos estudiantes en zonas vulnerables quedaron rezagados. Es muy preocupante porque simplemente no pudieron conectarse. La tecnología, en vez de unir, puede excluir. Vamos a ver la calidad educativa, que es otro punto muy importante que se debe tratar en la educación virtual. Exige un cambio profundo en la forma de enseñar. No se trata de copiar lo que se hacía en una aula a una videollamada. Hay que tener claro eso. Porque algunos docentes no estaban preparados, siendo sincero. Y muchas instituciones, como les decía al principio, improvisaron. Pero esto generó una enseñanza deficiente en muchos casos. Además, la falta de interacción humana, que es importante, vista que tiene la conexión directa en la motivación y el aprendizaje colaborativo. En ciertas aulas, cuando el docente es el encargado de guiar al estudiante, no a través de una pantalla. Desarrollando habilidades blandas. Claro, la educación virtual ha fomentado ciertas habilidades, como la autonomía, la gestión del tiempo y el uso de herramientas digitales. Eso nadie lo duda. Pero también ha limitado otras, como la comunicación verbal, el trabajo en equipo presencial, que es muy importante para la formación de estudiantes de muy temprana edad. Y sobre todo la empatía, que muchas veces se desarrolla en el contacto diario con compañeros y docentes. Hay que recalcar que el trabajo diario grupal, de forma presencial, te ayuda bastante en tu vida diaria para que seas la persona a futuro líder y te puedas retransmitir los conocimientos adquiridos en estas aulas, no a través de una pantalla. Tenemos un dato relevante.
que según la UNESCO, durante la pandemia más de 1.600 millones de estudiantes, un número considerable, que es preocupante, en el mundo se vieron afectados por el cierre de escuelas. Esto hizo que la educación virtual se convirtiera en una solución de emergencia, pero también, eso nadie lo duda, que dejó en evidencia las enormes brechas digitales. En nuestro país, más del 40% de hogares no tenían acceso adecuado a Internet para educación virtual. Recordemos cuando inició la pandemia, fue un proceso, un boom tecnológico que nos causó de sorpresa al principio, pero poco a poco fue tomando forma, pero no la misma situación de aprendizaje. Viste que algunos docentes todavía no manejaban bien las plataformas digitales y peor aún los estudiantes que no tuvieron una cierta capacitación a muy temprana edad, poder conectarse por estos medios digitales, que si se lo utiliza correctamente va a ser algo positivo en nuestra vida diaria. Pero esto genera la controversia y la incertidumbre si la educación virtual realmente ha sido, como al principio durante años se ha tenido como la nueva era digital, o ha dejado falencias en la situación de aprendizaje por medio de una pantalla. Sabemos que a través de una pantalla no tenemos la visión constante sobre qué hace el estudiante mientras yo explico. No es lo mismo estar en una aula y el docente explique y vea al estudiante y le diga, por favor, pase a la pizarra, explíqueme el ejercicio. Eso nadie lo duda. Que a través de una pantalla solo diga presente y escuche lo que dice el docente. Genera bastante especulaciones. Pero en conclusión, la educación virtual no es ni totalmente buena ni completamente mala. Es una herramienta poderosa. Eso nadie lo duda. Las grandes potencias lo dicen. Sí, pero debe implementarse con responsabilidad. En inversión en infraestructura y formación adecuada para docentes y estudiantes. Ciertos docentes no tenían conocimientos porque no tuvieron una previa capacitación de cómo conllevar el nuevo estudio pedagógico y cómo calificar, porque fue un cambio radical. Poco a poco fueron tomando forma, eso nadie lo duda, adaptarse a este nuevo proceso de la era digital. No olvidemos que educar va más allá de transmitir contenidos. Se trata de formar personas, de crear comunidad, de construir un futuro a las personas de nuestro país. Desde muy temprana edad ya irlos formando ciertos líderes que desde pequeño sabemos que pueden llegar lejos y es el fruto de nuestra patria, la representación de nuestra patria. Pero con una educación de calidad. No se necesita bastantes estudiantes, sino la educación de calidad, no de cantidad. Ojalá que este nuevo modelo híbrido que hoy vivimos sea una oportunidad para mejorar lo que ya existía y no una simple excusa para reducir la calidad educativa. Sin duda alguna, hay que tener bien claro ese tema. Ojalá a futuro no afecte como tipo de excusa la calidad educativa que se está llevando en nuestro país, a diferencia de países realmente desarrollados, como lo es Estados Unidos, China, que desde muy temprana edad ya los disciplinan ante todo en la educación. Y ellos ya de muy temprana edad ya se van educando cómo realizar ciertas cosas en la era digital, lo que actualmente el mundo lo está viendo. Pero recordemos, esto es muy importante, que siempre lo llevo en mi personalidad.
que si una persona de muy temprana edad no tiene una personalidad o una disciplina o autodisciplina de conciencia, no va a llegar lejos. Por eso dice el dicho, el que es disciplinado, tarde o temprano, mata la inteligencia. Porque realmente la disciplina te va a llegar lejos y es la constancia y la perseverancia que vas a estar ahí constantemente para que tu educación, tu formación que recibas en las aulas también complemente en tu vida social diaria. No todas son en las aulas, otra vez de medios de interacciones como es el Zoom, el Google Meet. También tiene que ver la disciplina que tienes dentro y fuera de clases. Hay que pensarlo. Sin duda alguna, genera hipótesis de cómo este nuevo modelo híbrido que hoy vivimos sea una oportunidad para mejorar de lo que ya existía anteriormente. Lo más importante, buscar una educación de calidad para nuestros futuros profesionales del Ecuador. Gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa. Daniel Noboa asumió la presidencia tras unas elecciones extraordinarias convocadas luego de la disolución de la Asamblea Nacional por el expresidente Guillermo Lasso en mayo de 2023 mediante la muerte cruzada. Con 36 años, Noboa se convirtió en el presidente más joven en la historia del Ecuador, empresario bananero y político de centroderecha. Su discurso fue conciliador, con énfasis en la unidad nacional, el empleo juvenil y la lucha contra el crimen. Declaró conflicto armado interno en enero de 2024, tras la toma de un canal de televisión por parte de bandas criminales. Catalogó a más de 20 grupos delictivos como organizaciones terroristas. Intensificó operativos militares y policiales en zonas urbanas y cárceles. Aplicó toques de queda y estados de excepción recurrentes. Estas medidas le han generado altos niveles de aprobación, aunque con preocupaciones por posibles abusos de derechos humanos. En su economía, enfrenta un déficit fiscal significativo, lo que le llevó a tomar decisiones polémicas como el restablecimiento parcial del IVA al 15% en 2024. Ha buscado funcionamiento externo, incluyendo organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Apoyó a emprendedores y exportadores y fomentó alianzas público-privadas. En mayo del 2024 se concretó un préstamo de 4 millones con el Fondo Monetario Internacional, con un desempleo inicial de 1 millón destinado a estabilizar la economía y reducir el déficit social. En marzo del 2024 el IVA se incrementó del 12 al 15%, medida que generó críticas por su impacto en el consumo y la economía familiar. La economía se contrajo de un 0,4% en 2024, con una pérdida de más de 264.000 empleos adecuados. La pobreza aumentó del 26 al 28%, reflejando un deterioro en las condiciones de la vida. En septiembre del 2024 se implementaron cortes de luz de hasta 14 horas diarias debido a una sequía que afectó la generación hidroeléctrica. Se recurrió a la importación de energía desde Colombia y Perú para mitigar la crisis. El gobierno anunció la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad, con la primera en acceso a Santa Elena. Sin embargo, no ha establecido una fecha de inauguración. La incursión en la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glass provocó una crisis diplomática, con condenas internacionales y el aislamiento de Ecuador en ciertos foros regionales. A pesar de los esfuerzos por atraer inversión extranjera y fortalecer lazos económicos, estas acciones han generado tensiones y cuestionamientos sobre el resto al derecho internacional. En su política social, promocionó políticas de inserción laboral para jóvenes y programas de formación técnica. Prometió inversión en infraestructura escolar,
pero enfrentando restricciones presupuestarias, problemas persistentes como falla de medicamentos y personal médico. Su alianza con la derecha es inestable. Ha tenido que negociar ley por ley con distintas bancadas. Consulta Popular en abril de 2024 promovió un referéndum con 11 preguntas, de las cuales 9 fueron aprobadas. Incluyeron temas como extradición de ecuatorianos, contrato por horas y participación de militares en tareas de seguridad interna. Fue visto como un respaldo político a la gestión. Noboa estuvo en funciones hasta mayo del 2025, pero confirmó que buscará la reelección. Su estrategia apunta a consolidar su imagen como líder firme frente a la inseguridad. Se espera una fuerte disputa en el correísmo, liderado por Luisa González y Rafael Correa, y otros sectores congresistas. El 13 de abril de 2025, Daniel Noboa fue reelegido con una ventaja de 11 puntos sobre Luisa González, consolidando su mandato hasta el 2029. El 14 de mayo, la Asamblea Nacional eligió como presidente a Niels Olsen, aliado cercano de Noboa, otorgándole una mayoría legislativa que facilita la aprobación de su agenda de seguridad y reformas económicas. A pesar de esta mayoría, las relaciones con la Asamblea han sido tensas. El oficialismo ha enfrentado vetos totales y acusaciones cruzadas, especialmente tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass y la propuesta de consulta popular, lo que ha llevado a una fiscalización más rigurosa por parte de la oposición. En su plan Fénix, implementó enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Ha incluido medidas como la declaración de conflicto armado interno, la designación de bandas criminales como terroristas y la militarización de las calles. Aunque se reportó una reducción del 70% de homicidios de personas inocentes en enero del 2025, que fue el mes más violento en años, con 731 asesinatos. Eso ha generado críticas sobre la efectividad y sostenibilidad de las medidas adoptadas. Las organizaciones han denunciado posibles violaciones de derechos humanos en el marco de los estados de excepción y las operaciones militares, incluyendo casos de desapariciones y abusos. Les vamos a mostrar un video donde vamos a ver un poquito más de lo que es cómo ha logrado mantener su mandato Daniel Noboa. Tras estar al frente del gobierno los últimos 17 meses, Noboa, del Partido Acción Democrática Nacional, consiguió casi 56% de los votos, más de 10 puntos de ventaja frente a la candidata del correísmo, Luisa González. El Ecuador quiere ser diferente, el Ecuador no quiere regresar al pasado, el Ecuador quiere caminar hacia adelante y en ese camino, que no siempre es un camino fácil, en ese camino dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo. El ecuatoriano quiere una vida mejor. Mientras, González no aceptó la derrota y denunció un fraude en su contra sin presentar pruebas. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Noboa logró ser reelegido en un país marcado por la peor crisis de violencia de su historia en medio del auge del narcotráfico y una severa crisis económica y energética. En este video te contamos cómo logró la reelección, algo raro en estos tiempos y en medio de todas estas crisis. Noboa llegó sorpresivamente al poder en noviembre de 2023. Su antecesor, Guillermo Lasso, había llamado a elecciones anticipadas tras activar la llamada muerte cruzada, que es un mecanismo constitucional para disolver el Parlamento que amenazaba con iniciarle un juicio político por presunta malversación de fondos. Y fue en esa elección anticipada que este empresario y político tuvo un ascenso meteórico. Se destacó por su actuación en los debates presidenciales y su manejo de redes sociales. Y así pasó de ser un asambleísta poco conocido a hacer historia como el presidente electo más joven de Ecuador, con 35 años, para finalizar el periodo que le correspondía a Lasso. Nacido en Miami, Noboa cursó sus estudios en Estados Unidos, incluyendo una maestría en gobernanza y comunicación política. Es hijo de Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos de Ecuador, quien intentó sin éxito ser presidente en 5 ocasiones. Cuando Daniel Noboa llegó al poder, Ecuador sufrió una grave crisis de violencia asociada al narcotráfico, al punto de que 2023 fue el año más violento de su historia. Y crímenes como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio estremecían al país. A poco de asumir el gobierno, un grupo de delincuentes armados irrumpió en un estudio de televisión
televisión que transmitía en vivo. Y la respuesta de Noboa fue declarar al país en un conflicto armado interno y ordenar a los militares el control de calles y cárceles dominadas por las bandas. En un principio, esta estrategia le otorgó una alta popularidad, entre otras cosas porque, como cuenta el analista político Santiago Kawasaki a BBC Mundo, los militares son una de las instituciones con mayor credibilidad en Ecuador. Pero según analistas, el balance de los resultados en materia de seguridad de Noboa son cuestionables. Aunque la tasa de homicidios se redujo 7 puntos en 2024 a casi 39 de cada 100.000 personas, lo cierto es que la violencia repuntó con fuerza a inicios de 2025. En este contexto, Noboa intentó reposicionarse con una campaña centrada en reforzar su perfil de líder fuerte frente a la posibilidad de regreso del socialismo a la política en Ecuador. Y según el politólogo Andrés Chiriboga, también ha sido clave el apoyo que tiene entre los altos mandos de la fuerza pública, del aparato judicial y que ha cultivado una relación muy cercana con Estados Unidos. Solo 2 semanas antes de las elecciones visitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El círculo cercano a Noboa aseguró que el objetivo era pedir ayuda a Trump para enfrentar la crisis de inseguridad que vive Ecuador. Y unos días después, Noboa anunció una alianza con la empresa militar privada Blackwater, cuyo líder es partidario de Trump, lo que algunos vieron como una propaganda política. Pero la estrategia de seguridad de Noboa también dejó ver sus riesgos el pasado diciembre. Entonces, 4 menores de edad que estaban jugando al fútbol en Guayaquil fueron detenidos por militares y sus cuerpos aparecieron después carbonizados y con signos de tortura. Un juez envió a 16 militares a prisión preventiva en relación con ese caso. Pero los 17 meses de gobierno de Noboa tampoco estuvieron exentos de diversas polémicas. Una de estas fue la irrupción policial que autorizó la Embajada de México para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, que se refugió allí enfrentando una condena por corrupción. Un hecho que provocó una crisis diplomática entre ambos países y que fue condenada por muchos gobiernos que criticaron la decisión de Noboa. Sin embargo, dentro del país, muchos simpatizaron con la decisión del presidente porque, según sus seguidores, trató de impedir la fuga de un condenado. Otra polémica fue alrededor del enfrentamiento con su vicepresidenta Verónica Abad, a la que evitó pasarle el poder para hacer campaña como establece la ley. Además, los críticos le acusan de hacer proselitismo electoral al haber aprovechado la ventaja de ser a la vez presidente y candidato. Sus críticos también lo tachan de autoritario, aunque esto también ocurrió con el expresidente Rafael Correa cuando gobernó enfrentando a sus opositores y medios de información. Tras dejar su cargo, Correa fue condenado en ausencia por corrupción, algo que él atribuye a una persecución política en su contra, y actualmente vive en Bélgica. Y este es precisamente otro de los puntos que destacan los expertos que jugó en la reelección de Noboa, saber sacar partido a la oposición al correísmo. Aunque la candidata opositora Luisa González intentó mantener distancia con respecto a Correa, lo cierto es que ha defendido la gestión del expresidente como un periodo de crecimiento y estabilidad en el país. Tampoco impidió la reelección de Noboa las dificultades económicas que enfrenta Ecuador. El país entró el año pasado en recesión en medio de una crisis energética que provocó grandes apagones y la tasa de pobreza aumentó 2 puntos hasta el 28% en diciembre. Y en este próximo mandato, Noboa tendrá más poder en la Asamblea Nacional. En las elecciones legislativas del pasado febrero, el partido de Noboa obtuvo 66 curules en la Asamblea de un total de 151. Aunque esto no supone una mayoría parlamentaria propia, sí supone un gran cambio con respecto a los solo 14 con los que contaba en la Asamblea anterior, por lo que el presidente contará con mucho más peso en esta institución. Además, Noboa indicó que pretende promover una Asamblea Constituyente para reformar la actual Constitución que se aprobó en 2008 durante el mandato de Rafael Correa. El analista político Santiago Kawasaki cree también que el gobierno podría influir en la designación prevista de autoridades de 14 instituciones importantes del Estado y que esto podría conllevar a una concentración del poder. Tras llegar como el presidente más joven y 17 meses de gobierno después, Noboa aparece hoy más afirmado que nunca en su cargo. El gobierno de Daniel Noboa ha marcado un giro audaz en la política ecuatoriana, con un estilo ejecutivo, directo y con una fuerte apuesta por la mano dura contra el crimen organizado. La declaración de conflicto armado interno, el despliegue militar y la aprobación de la consulta popular evidencian una estrategia de choque frente a una crisis de seguridad sin precedentes. Sin embargo, la eficacia de estas medidas siguen siendo debatidas, ya que los indicadores de violencia, aunque con altibajos, aún reflejan una situación alarmante. A ello se suma un panorama económico tenso, con reformas fiscales impopulares como el aumento del IVA, una recesión económica y una creciente presión social por empleo y servicios públicos básicos.
Noboa ha sabido capitalizar el hartazgo ciudadano con inseguridad y el desorden, ganando apoyo popular y espacio político en tiempo récord. Pero este respaldo podría erosionarse si la seguridad no mejora de forma tangente. Si la economía no se reactiva o si persisten los cuestionamientos sobre violaciones de derechos humanos y tensiones diplomáticas. Con su reciente reelección y una mayoría legislativa, el presidente ya no tiene excusas. Su liderazgo será medido por resultados concretos. Ecuador observa con expectativa y con reservas si Daniel Noboa será capaz de pasar de la acción urgente a una transformación estructural duradera. No existe un día en Ecuador en que los muertos por crímenes violentos no se cuentan por decenas. La violencia ha dejado de concentrarse no solo en Guayaquil y se expande a otras ciudades como Sendurá, Marta, Quevedo, etc., sino en todo el Ecuador, diferentes partes del Ecuador, muchas diferentes partes del Ecuador. Los ataques no solo son en la noche, pueden ser en cualquier momento, a cualquier hora del día. Perpetrados por sicarios o atacados con bombas, con cosas, diferentes cosas que utilizan. Los objetivos de estos pueden ser desde una tienda de barrio, desde que uno puede estar sentado fuera de su casa, van los delincuentes y hacen de la suya. La violencia ha continuado en aumento en los primeros 50 días del 2025. Se registraron 1.300 asesinatos. Esto es un incremento del 40% respecto al año anterior, situando a Ecuador como el país más violento de América Latina. Pasamos de ser uno de los países más seguros a ser uno de los países más violentos de América Latina. Los críticos del plan argumentan que la estrategia del plan Fénix argumenta que la estrategia ha sido ineficaz y que la militarización ha exacerbado la situación, sin abordar las causas estructurales del crimen organizado. La crisis de seguridad que vivimos actualmente en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino un resultado de años de negligencia, influencia del crimen organizado, transaccional. Hemos permitido que el narcotráfico se infiltre en nuestras instituciones, que la impunidad se convierta en norma, que la violencia se apodere de todas nuestras calles. Ya no podemos salir a las calles porque no sabemos si vamos a regresar seguros, si vamos a regresar con vida. Ya no se puede. La situación actual es un reflejo de nuestra propia inacción y complicidad. Las respuestas simplistas y las soluciones de mano dura no son las respuestas que necesitamos. Necesitamos un enfoque integral que aborde las causas profundas de la violencia y la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidad y la debilidad del sistema judicial. Es hora que el presidente, nuestro presidente, invierte en educación, en programas sociales y en fortalecer las instituciones para construir una sociedad más justa y equitativa. La militarización de la seguridad pública, aunque es necesaria en ciertos contextos, en muchos, no solo en ciertos, en muchos, no puede ser la única estrategia para fortalecer. Es crucial fortalecer y mejorar la policía,
su capacidad, más que todo su equipamiento, para que cuando salgan las policías estén seguros y garantizar también que actúen con respeto a los derechos humanos. La lucha contra el crimen organizado requiere inteligencia, requiere mucha inteligencia, coordinación y cooperación internacional. No solo la Fuerza Bruta, no solo los Fuerza Bruta, requiere de todas esas cosas para poder combatir el crimen. La corrupción es como un cáncer. Es como un cáncer que carcome nuestras instituciones y alimenta la impunidad. Necesitamos una reforma profunda del sistema judicial, con jueces y fiscales independientes y comprometidos con la justicia. No que vengan más corruptos. Es muy fundamental, muy importante combatir la corrupción en todos los niveles, no solo en todos los niveles. Desde la policía, desde los rangos más altos hasta los más bajos, los mismos cargos del gobierno. Esta crisis que vivimos actualmente de seguridad no solo es un llamado a atención. No podemos seguir ignorando la realidad que nos rodea. Una realidad que es terrible para todos nosotros. No solo para una persona, para todos nosotros. Es hora que nuestro presidente empiece a actuar con determinación y responsabilidad para construir un futuro más seguro para nuestros niños, no solo para nosotros, para todos nosotros. Seguro y pacífico para todos nosotros los ecuatorianos. El futuro de nuestro país está en juego hoy en día. No sabemos qué va a pasar de aquí a mañana. Pueden pasar muchas cosas. Y la inacción no es una opción. Ahora cambiemos de tema, vamos al ámbito político, recordando que el 13 de abril de este 2025, Ecuador, el país, celebró la segunda vuelta presidencial en la que Daniel Noboa, así candidato del Partido Acción Democrática, ADN, fue declarado ganador victorioso con un 55,84% de votos frente a Luisa González, quien obtuvo el 44,16%, y también quien representa al movimiento Revolución Ciudadana conocido como RC5. El Consejo Nacional Electoral y misiones internacionales, incluida la Organización de Estados Americanos, conocida por sus siglas OEA, validaron los resultados y confirmaron que se respetó la voluntad ciudadana, se respetó la voluntad del pueblo ecuatoriano, declarando una tendencia totalmente irreversible en estos resultados. Esos resultados también fueron difundidos por diferentes fuentes de noticias, como la cadena televisiva aquí ecuatoriana Ecovisa, y medios internacionales como la BBC Mundo y el sitio oficial del CNE, así como un informe preliminar de la OEA que reforzaba la credibilidad de los resultados oficiales. Sin embargo, a pesar de los resultados que fueron validados, como mencionamos anteriormente, por diversos medios y entidades, el partido que en este caso no obtuvo la victoria, que sería se sumaría
A esta derrota se sumaría otra más a su lista, el partido RC5, liderado por Luisa González y apoyado por el expresidente y fundador de este partido político, que todo el mundo lo sabemos y de conocimiento público, el expresidente Rafael Correa, rechazaron los resultados y anunciaron un supuesto fraude electoral. Las acusaciones incluyeron un sinnúmero, pero las principales están el uso indebido de recursos públicos para comprar votos. Esto fue mencionado por la ex candidata Luisa González, quien mencionó que a cada votante, a la persona que dio su voto al ahora reelecto presidente Daniel Noboa, habría recibido $2,000. ¿A quién no le vendrían mal $2,000 de saber que esto era cierto? Yo habría dado mi voto al candidato porque, como lo digo, ¿no? ¿A quién no le vendrían mal $2,000? A nadie. Es algo totalmente ilógico y descabellado, por decirlo así. También la militarización de los recintos electorales, la restricción a veedores, pero esto también afectaría no solo a este partido, sino también al otro, que se disputaban las elecciones, se disputaban más que todo el poder, la gobernanza durante los próximos 4 años, las riendas del país. Y esto es algo contradictorio, ¿no? Porque restricciones a veedores de este partido, bueno, no se habrían suscitado los famosos fraude, la compra de votos, ¿no? Y también la controversia un tanto particular, ¿no? Y peculiar sobre la famosa tinta mágica, que es el término que ha apodado el pueblo ecuatoriano a esta particular denuncia, ¿no? Donde se utilizaban bolígrafos para marcar las papeletas. González calificó este proceso como el más grotesco fraude electoral y exigió un recuento de votos y reaperturas de las urnas, basándose también en un peritaje español supuestamente que confirmaría lo de la famosa tinta mágica, que era la tinta acuosa y transferible, lo que podría invalidar los votos, basándose también en que la OEA reconoció que se suscitaron manchas de tinta en las papeletas utilizadas, pero también esta entidad descartó el fraude generalizado, el que mencionaba González, y señaló que la mayoría de las acusaciones, las incidencias fueron totalmente resueltas, pero aquí es algo bastante peculiar y contradictorio por parte de la OEA, ¿no? Mencionó que se suscitó, reconoció que hubo manchas de tintas, pero a la vez dijo que no, que todo estaba bien. Entonces, aquí algo también contradictorio, y es en lo que se basa González al decir que se suscitó un fraude electoral. Pero yo, desde mi punto de vista, puedo decir que sí se suscitó un fraude electoral, pero de parte de la RC5, de la candidata González, de su partido político, porque yo pude misma constatar en mi recinto electoral que se estaba realizando fraude, sí, pero a favor de este partido, donde un veedor de este partido se aprovechó de la inocencia, por decirlo así, de los adultos mayores, en donde ayudaba, pero pasaba papeletas marcadas para este partido. Entonces, aquí puedo decir que sí hubo fraude, sí, pero a favor de la candidata González. Las acusaciones, como mencionabas también, van por parte del expresidente Rafael Correa, que insistió en la teoría de este fraude de la tinta acuosa, intransferible en las papeletas. Y este término se ha popularizado, lo ha acogido el pueblo ecuatoriano, como lo mencioné anteriormente, sobre la famosa tinta mágica. Esta teoría se refiere a la tinta acuosa que, según él, se usaba en algunos bolígrafos, muchos de ellos importados desde la India y con características que permitían transferir el voto de una opción a otra al momento de doblarlas. Es algo totalmente descabellado. No lo pienso yo, lo piensan muchos ecuatorianos. Correa ha mostrado mediante imágenes y especificaciones técnicas que estos esferos los califica como un uso inaudito e ilegal, y anunciando una presentación de un informe
de un laboratorio internacional que supuestamente confirmaría esta transferencia de tinta, y es lo que menciona González. Y es lo que menciona González y a lo que se refiere, ¿no? Del famoso peritaje español. También se ha anunciado que ha mencionado el expresidente, ha agregado que las papeletas de votación habrían sido preimpregnadas con un supuesto químico. Posiblemente este químico habría sido el ácido tánico en el lado correspondiente al candidato Daniel Noboa, y ahora presidente reelecto, pero esto es algo totalmente ilógico, ¿no? O sea, esto funcionaba para transferir los votos de González al candidato Noboa, pero no del candidato Noboa hacia González. O sea, beneficiaba solamente al ahora presidente. No obstante, a pesar de todas estas acusaciones y alegaciones, el Tribunal Contencioso Electoral ha desmentido e impugnado estas acusaciones presentadas por el movimiento RC5 por falta de fundamento. Y es que es algo lógico, cómo vamos, de dónde sale la famosa tinta mágica, ¿no? Y las autoridades electorales también han ratificado que la validez del proceso electoral del pasado 13 de abril de los comicios fueron realizados con total transparencia y dan como ganador legítimo al ahora presidente Daniel Noboa. La reacción del correísmo se puede dar por diversos motivos, ¿no? Y objetivos. Es las denuncias de fraude y la narrativa de la famosa tinta mágica, que muchos ecuatorianos ya califican que el expresidente está perdiendo la cordura y que le está quitando el puesto a Abdalá Bucaram, ¿no? Que es conocido como el loco que ama. Parece que más de un intento, ¿no?, de desacreditar un resultado inesperado por una acusación basada en evidencia que no es sólida, o sea, evidencia que carece de fundamento. Sugieren que estos hechos sugieren que el exmandatario Rafael Correa indica que aún tiene poder dentro del movimiento, y es más que obvio, si él es el fundador de partido político, no Revolución Ciudadana. Indican que esta narrativa también indica que el fraude no podría ser no solo por temas políticos, sino más bien temas personales, basándose en toda esta narrativa de las famosas acusaciones, no solo de la famosa tinta mágica, sino de las otras alegaciones que presentan este partido, ¿no? Por otro lado, el reconocimiento también de la victoria del candidato y ahora presidente reelecto, Daniel Noboa, por algunos miembros de este partido político, plantea que la narrativa del fraude no podría ser universalmente acogida por todos los miembros de este partido, sino que también evidencia que hay un desacuerdo dentro de este partido político. El que miembros de este partido político acojan y digan que reconocen como ganador al presidente, que más bien reconocerlo es aceptar la derrota, no aceptar que, aunque quieran o no, les guste o no, nuevamente el presidente, quien va a gobernar y tomar las riendas de este país por los próximos 4 años, es el candidato Noboa. Esto también podría indicar que existe una erosión y desacuerdo en todo este partido político. Más que todo en los procesos electorales, no solo aquí en el país, sino a nivel mundial, es común que existan inconsistencias, existan irregularidades. Y más que todo, es común también ver que el bando perdedor, en este caso el RC5, expresen sus preocupaciones y alegaciones de irregularidades, ¿no? La evidencia disponible indica lo contrario, que no ha existido fraude. Y finalmente, también la postura del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral ratifican la validez de este proceso. El margen de la victoria es extremadamente amplio, ¿no? Como para decir que existió o hay inconsistencias en el pasado comicio del 13 de abril. También sugieren que estos resultados que Daniel Noboa es el legítimo ganador e indiscutible de las elecciones presidenciales.
y junto también con el reconocimiento de algunos sectores y entidades internacionales que llegaron al país también para observar que todo el proceso se realice más que todo con total transparencia y regularidad. Y también otra parte importante es que también los sectores, partidos políticos, no solo el correísmo y otros partidos políticos, reconozcan que existió una validación, unos comicios totalmente regulares y la victoria del presidente Daniel Noboa, sugieren que el Ecuador está caminando hacia una consolidación democrática transparente, aunque totalmente con desafíos y por superar, ¿no? Esto es todo la opinión acerca de los comicios realizados el pasado 13 de abril. En el norte de Guayaquil pide que se investigue un supuesto caso de acoso escolar. El que según ella fue víctima su hijo tanto de compañeros de clase como de docentes en el colegio donde estudiaba. El Ministerio de Educación investiga este caso. Desde el día sábado 1 de febrero la vida cambió para esa madre de familia. Ya nada es igual después de la pérdida de su hijo de 16 años. Todo ocurrió cuando recibió una videollamada de los otros hijos, los más pequeños, que quedaron en casa. Mi otro hijo estaba sentado aquí y le dice: Marco se murió. Y salen los tres arriba y lo ven colgado. Y mi hijo de 8 años coge el teléfono de él y me hace una videollamada mientras yo estaba en el trabajo. Y yo abro la videollamada y me dice: mamá, mira. Y lo veo a él colgado, ahorcado. Aquel día, entre los indicios, la Policía Nacional levantó y tiene en cadena de custodia el teléfono celular del menor de edad y asegura que él fue víctima de bullying de sus compañeros y una docente. Le tiraban la pelota. En una me vino muy golpeado. Él me lo decía de una forma que yo decía, bueno, a veces pasan esas cosas. Le dije: ¿qué pasó, mijo? Que es que ella no me quiere revisar los deberes. Ella dice: el jueves le reviso todo. El jueves llegó la otra semana y usted piensa que le quería revisar. Y no solo tenía problemas con ella, tenía también problemas con la educación física, que le había dicho: oye, tú, hijo de tu mamá, hijo de tu papá. Ahora con su abogada trata de llevar el tema al ámbito legal y lo único que exige es que se realicen las respectivas investigaciones y solo ruega por alcanzar la justicia. Ustedes no saben el dolor que yo tengo. Yo estoy deshidratada, denme conmigo. Quiero que él sepa que yo estoy luchando por él. Acudimos al colegio que se encuentra ubicado en uno de los sauces al norte de Guayaquil y cuando intentamos obtener una versión nadie salió en la puerta, pero conversamos con algunos padres de familia que poco quieren referirse a lo que ha pasado con uno de los alumnos y lo que han vivido sus hijos en ese y otros periodos lectivos. De esta manera pudimos observar este video donde que nos muestra una realidad de lo que se vive el bullying en la educación, en las escuelas, en los colegios. Se puede ver este bullying que acosa y llega a muchas escuelas. Hoy quiero hablarle de este tema que aunque a veces se calla, pero afecta a todos: el bullying en la educación. El bullying no es simplemente una broma entre compañeros, es un tipo de violencia constante y se repite. Que se participan principalmente esto y se da es en el entorno escolar. Se manifiesta muchas veces de diferentes formas, como burlas, apodos ofensivos, exclusión, agresión física, amenaza e incluso hasta hoy en día por los ciberacosos. Ahorita que estamos en esta tecnología,
se puede dar estos casos. Querida audiencia, el bullying no siempre deja marcas en el cuerpo, pero sí deja heridas profundas en la mente y en el corazón. Ya que esto luego cada niño o una niña o un niño adolescente puede ser víctima del bullying. A veces por su apariencia, por su forma de hablar, por su timidez o por tener alguna discapacidad, por su raza, por su color de piel. Pero el problema no es la víctima. El problema es una cultura que se vive y permite que alguien abuse a otro simplemente para sentirse el más fuerte, el que manda. O que se ría de quien quiere y es diferente. En lugar de que lo respeten y que sea respetado. Y lo más grave es cuando los demás ven, pero no hacen nada. No dicen nada, no actúan. Porque cuando callamos, también somos cómplices. Llegamos a ser cómplices. Hasta este mes de mayo del 2025, en Ecuador se ha reportado más de 24.200 casos de acoso escolar. Y esto solamente es una cifra que nos llama la atención. Estos son casos que han sido denunciados. Pero ¿y los casos que no han sido denunciados? Los casos que no se atreven a hablar por miedo, por vergüenza, porque no lo van a creer, porque dicen, no me van a creer, no me van a hacer caso, no me van a escuchar. Porque el bullying no solamente viene de otro compañero o de otra compañera, sino también aún vienen de los propios maestros, quienes están ahí enseñando. Comienzan a discriminar al alumno por diferentes razones, como lo estuvimos viendo y diciendo. Pero hay niños que mejor han decidido abandonar la escuela. Se deprimen, se sienten solos y llegan hasta el punto donde que dicen, no damos más, no doy más, y la única salida es quitarse la vida. ¿Vale la pena seguir callando? ¿Vale la pena seguir en silencio? Vale la pena seguir callando. La escuela no solo debe enseñar matemática, lenguaje, ciencia o diferentes materias. También debe enseñar lo que es la empatía, el respeto, la convivencia y sobre todo el amor al prójimo, como nos dice la Biblia en su palabra, el amor al prójimo. Los adolescentes necesitan herramientas y acompañamiento para identificar el bullying
y actuar a tiempo, actuar lo más rápido posible. Necesitan ese conocimiento y esa herramienta para poder detectar quién está haciendo bullying a quién. Y aquí también la familia es la clave, es importante, porque no debemos ignorar cuando nuestros hijos, cuando nuestra hija dan sus señales al cambiar su comportamiento, cuando se aíslan o lloran sin razón. Hay que escucharlos, hay que preguntarles, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Dime, confía en mí. Hay que estar presente, hay que demostrar que hay una mamá, hay un papá. Y no dar la espalda. Y no solamente dar la prioridad al trabajo o al estudio, sino tenemos que cuidar nuestro hogar, cuidar a nuestros hijos, para luego no estar llorando como aquella madre, porque tal vez aquella madre tenía su prioridad en el trabajo, que no está mal, pero no debe ser su prioridad el trabajo. Si en alguna ocasión mi hija también sufrió bullying, pero nosotros como padres actuamos inmediatamente, paramos duro, fuimos al DESI, al tutor, a la directora y pudimos poner un alto. Y si alguna vez ves a alguien que está maltratando y no dices nada, ahora, y este es el momento de cambiar. A veces, queridos audientes, solo falta ser esa persona que diga, alto, basta, ya no más al acosador, que se detenga. Y si tú estás sufriendo el bullying, quiero que sepas una cosa, que no es tu culpa y no estás solo. Habla con alguien de confianza. Busca ayuda, no tengas miedo. Debemos crear un entorno seguro donde que cada estudiante pueda aprender sin miedo. Podemos proponer campañas escolares, actividades donde que se enseñe el respeto. Y como medios de comunicación también tenemos este papel importante para poder transmitir mensajes claves, mensajes motivadores, y no tal vez tomarlo por alguna cosa que se ve y hacerlo como chiste. No. El bullying no es un problema pequeño, menor, no. Es una forma de violencia que puede destruir muchas vidas, muchos hogares, muchas personas. Pero también es algo que entre todos podemos detener. Claro que sí que podemos detener. Basta con comprometernos como estudiantes, como docentes, como familias, como sociedad, y todo será diferente. Soy Cintia Ramírez y esta es mi opinión. Ojalá que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan y nos inspiren a no callar, porque todos, sin acepción de personas, sin acepción de estatus, sin acepción de raza, estado económico, merecemos respeto y merecemos de estudiar con dignidad, con buen trato
desde la primera persona que les recibe en la puerta hasta la última persona, como es el director o la directora, con respeto y con dignidad. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Enfoque Nacional. Seguiremos atentos a los temas que contribuyen el presente y el futuro de nuestra nación, con análisis de debate, compromiso. No olvidemos que la opinión crítica es la base de una democracia fuerte. Hasta la próxima. Sin FM, la voz que conecta, presentó Enfoque Nacional, donde la información y la opinión se encuentran.